Estás en medio del Sahara. Ves un enorme toldo con el patrón de un blanco rojo. Su superficie está tan caliente que podrías freír comida en él. Una gota de agua debe golpear el centro de esta diana a la velocidad de la luz. Teórica y técnicamente este experimento es imposible de realizar. Pero si se llevara a cabo, entonces nos esperaría la misteriosa nada, y cada versión de esta nada sería diferente. Así que haremos 3 caídas. Opción 1. Es mejor hacerlo desde una gran altura o desde el espacio. Despegas con una mochila cohete hacia la estratosfera. Tienes una botella de agua en la mano. Viertes una gota. Digamos que empieza a acelerarse. En este caso, incluso a baja velocidad, la gota de agua se quemará en las capas protectoras de la atmósfera. En menos de un segundo, esta se convertirá en vapor. Supongamos que nuestro planeta no tuviera el tipo de protección que es la atmósfera. La resistencia del aire seguiría deshaciéndose de la gota. Esta vuela hacia abajo a una velocidad tremenda. El viento frío la convierte en un témpano. Cuanto mayor es la velocidad de esta, más fuerte es la resistencia del aire. La gota se mueve cada vez más rápido y pronto alcanzará la velocidad del sonido. Entonces se rompen miles de pequeñas partículas. En estas condiciones, la gota nunca podrá llegar a la Tierra a la velocidad de la luz. No ocurre nada porque nada llega al blanco. El siguiente intento consiste en cambiar la gota. El oxígeno, el dióxido de carbono, el ozono y otros gases de la atmósfera destruyen cualquier objeto que caiga. Pero ¿qué pasa si la gota no se encuentra con todos estos obstáculos? Cambias la estructura interna del agua químicamente. Entonces te pones de nuevo la mochila cohete y tomas una botella de agua. A la altura de la órbita de la Tierra la abres y viertes una gota. Se acelera y no hay resistencia. Pasa por las capas más calientes de la atmósfera pero no se quema. Pasa por la temperatura de congelación pero no se congela. Vuela hasta el suelo desarrollando la velocidad de la luz y vuelve a chocar pero no pasa nada. La gota tiene las propiedades de una partícula de luz, un fotón. Solo en estas condiciones puede desarrollar la velocidad que necesitamos. Ningún objeto con masa, ya sea un auto, una casa, la hoja de un árbol, una hormiga, un solo cabello, un grano de arena o una molécula, puede alcanzar la velocidad de la luz. Solo las partículas de luz son capaces de hacerlo, ya que no tienen masa. Una gota intangible cae en el centro del banco y de nuevo, no pasa nada. La tercera opción. Los científicos han encontrado una forma de acelerar una gota hasta la velocidad requerida. También tienen que cambiar la composición molecular del agua haciéndola más resistente a las altas y bajas temperaturas. Para que la gota alcance la velocidad de la luz sin ningún daño, hay que colocarla en un vacío perfecto. Sin resistencia del aire, sin capas protectoras de la atmósfera, solo queda el espacio y el agua. Para ello, los científicos necesitan construir un largo tubo. En el centro del Sahara, alrededor de la misma diana, se crea un centro científico. Desde aquí, la tubería debe subir. Su altura es aproximadamente la distancia a la Estación Espacial Internacional, es decir, 408 kilómetros, que es aproximadamente la altura de 50 montes Everest. No te puedes conectar con la EEI en sí, ya que se mueve todo el tiempo. Gira alrededor de la Tierra, completando una revolución en 90 minutos. Por eso los astrofísicos e ingenieros deberían construir una pequeña estación diseñada para una persona, y esta debería moverse en paralelo a un único punto del suelo. El tubo de vacío está hecho de materiales sólidos inoxidables para que la lluvia y las altas temperaturas no puedan destruirlo. Por dentro es una aleación de titanio y grafeno, el metal más duradero de la Tierra. El tubo se construye en horizontal. Luego, con la ayuda de varios helicópteros y cables, se coloca en posición vertical y se une a una pequeña estación espacial. La tubería está equipada con pequeñas bombas que bombean el aire y bloquean su flujo en el interior. La gota de agua no debe tocar las paredes, por lo que hay una capa especial de placas de gravedad. Estas empujan el agua lejos de la superficie de la tubería. Utilizando el poder del magnetismo y las ondas sonoras, te pones la mochila cohete y vuelas hasta la estación con una botella de agua mejorada y duradera. Tus manos tiemblan de emoción. Tu respiración suena fuerte en el traje espacial. Abres la botella, la inclinas ligeramente y viertes una gota en una caja especial. Dentro de este recipiente, la gota se carga con la energía necesaria para desarrollar la velocidad de la luz. Ahora está lista para el viaje. Miras la caja, cierras los ojos y presionas el botón de inicio. La gota vuela hacia la tubería a gran velocidad. Por la potente onda expansiva, toda la estación sale despedida hacia un lado. La gota se acelera y en ese momento la tubería hecha de los metales más fuertes de la Tierra comienza a derretirse como un helado. Hay tanta energía en el agua ahora que sería suficiente para proporcionar electricidad a una pequeña ciudad. Y ahora, esta alcanza la velocidad de la luz, que es de 300.000 kilómetros por segundo. La tubería se convierte en polvo. No importará si la gota toca el suelo o no, porque no habrá nada. Literalmente, todos los objetos materiales, carros, casas, campos, océanos, computadoras, aviones, barcos, flores, árboles. ¿Continúo?
Desaparecerán. Las cosas intangibles como el gas, el aire, las ondas de radio, la radiación electromagnética y los miles de millones de terabytes de información digital, todo esto también se esfumará. Vaya que estás en problemas. Cualquier sonido, gritos, música, el timbre del teléfono, será imposible de crear y escuchar. La luz desaparecerá y la oscuridad será total. Pero rebobinemos el tiempo y veamos qué ha pasado exactamente ahora. No funcionará, sin embargo, porque tampoco hay tiempo. Imagina el tiempo como un río tormentoso que fluye rápidamente en una dirección. Luego este cae en un pozo sin fin y desaparece por completo. Todo esto ocurrió porque una gota de agua se estrelló en nuestro planeta a la velocidad de la luz. En cuanto una gota empieza a acercarse a la velocidad necesaria, pierde sus propiedades de agua. Ahora es el objeto más poderoso y pesado del universo. La energía que proviene de ella destruye todo en cientos de miles de kilómetros. El hormigón, el suelo, las rocas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo desaparece. En el primer segundo todo se rompe en millones de pedacitos. Luego estos trozos se rompen en millones de partículas aún más pequeñas. Las moléculas se queman. Imagina un mapa del mundo en papel. Si lo mojas y lo rompes se convertirá en trozos de papel mojado. Si lo quemas, una parte se convertirá en cenizas y la otra simplemente volará en el aire en forma de humo. El mapa permanecerá pero nunca volverá a tener el mismo aspecto. Pero si destruyes las moléculas del mapa, se puede decir que este nunca existió. No hay rastro de su existencia. Lo mismo ocurre con nuestro planeta. La energía procedente de una gota de agua hace que la Tierra nunca haya existido en el espacio, y ahora la gota supera la velocidad de la luz. Un agujero negro comienza a evolucionar, se expande y absorbe todos los restos espaciales. Luego la Luna. Pronto será el turno de Marte y todos los demás planetas de nuestro sistema solar. El agujero negro se expande y aumenta la fuerza de gravedad en su interior. Junto con los planetas, absorbe la luz, se acerca cada vez más al Sol. Nuestra estrella se divide en tiras de luz como si hubiera pasado por un enorme triturador cósmico. El Sol explota y escupe una cantidad imposible de energía. Se cree que los agujeros negros aparecen tras la explosión de las estrellas. Ahora mismo toda la energía solar está siendo absorbida por nuestro agujero negro. Se está volviendo completamente negro. La luz de las estrellas lejanas cae directamente en el infinito supermasivo. Los meteoritos que vuelan en un radio de cientos de miles de kilómetros a la redonda también son devorados hacia lo desconocido. Hay muchos agujeros negros en el espacio, pero solo uno de ellos fue creado por una pequeña gota de agua. Cuanto mayor es la velocidad de cualquier objeto, más pesado se vuelve. La masa es la cantidad de energía que tiene un objeto. Cuando las moléculas de agua alcanzan la velocidad de la luz, su masa empieza a crecer. Y esto no tiene límites. Se vuelve infinita. Una masa infinita forma un agujero negro. Lo absorbe todo y nadie sabe qué hay dentro. Todo lo que queda es la oscuridad y la inimaginable fuerza de la gravedad. Así que supongo que probablemente no deberíamos hacer este experimento, ¿verdad? ¿Qué tal si hacemos un volcán de bicarbonato de sodio en su lugar? Atención, atención, residentes de todos los países y ciudades del mundo. Un enorme asteroide se acerca a la Tierra. Su velocidad actual es varias veces mayor que la del sonido. Y cada día acelera aún más. Una vez que ingrese a nuestro sistema solar pasará junto a Urano, Saturno, Júpiter y Marte. Los campos gravitatorios de estos planetas lo acelerarán aún más, y nuestro planeta será su destino final. La colisión es inevitable. Según los científicos, un meteorito del tamaño del Monte Everest puede destruir la Tierra por completo. El desastre tendrá lugar en 350 días. El pánico reina en las calles. La gente compra y construye búnkeres. Los científicos y astrónomos de todo el mundo se han reunido para hallar una solución. La única manera de evitar la colisión es destruyendo el objeto espacial. Sí, un potente cohete podría dividir al asteroide en cientos de miles de pedazos. Si eso sucede, una lluvia de meteoritos golpeará la Tierra, pero eso es mejor que la destrucción completa de nuestro hogar. En menos de un año, la humanidad construye varios cohetes potentes. Luego, utilizando los mejores telescopios del mundo, los astrónomos crean un sistema de navegación sin precedentes. Ahora solo debemos esperar a que el asteroide ingrese al sistema solar. Las personas comienzan a trasladarse a un continente lleno de búnkeres de primera categoría para todos. Los datos del asteroide son imposibles de predecir, por lo que es mejor esconder a la gente en un lugar seguro y súper grande mientras esperamos la colisión. Ha llegado el momento. El asteroide pasa junto a Urano. Su velocidad aumenta. Ahora se mueve solo 10 veces más lento que la velocidad de la luz. Los científicos lanzan los cohetes al aire. El asteroide pasa volando junto a Saturno y destruye una parte de sus anillos. Su trayectoria cambia.
Pasa junto a otros planetas a través de un camino lleno de obstáculos, gana velocidad y se dirige hacia la Tierra. Los cohetes dejan una larga estela de fuego y alcanzan la velocidad del sonido. Se acercan al asteroide, la colisión se produce cerca de Marte. Los cohetes dan en el blanco. El asteroide explota y se divide en millones de partículas. Todos los trozos vuelan en diferentes direcciones. La Tierra está a salvo. De pronto, los satélites de la Tierra registran una enorme explosión de energía. Una pequeña parte del asteroide se dirige hacia la Tierra. Es diminuta, del tamaño de un grano de arena, pero la explosión la aceleró. Y ahora vuela hacia nosotros a una velocidad de 297.000 kilómetros por segundo. El 99% de la velocidad de la luz. A esa velocidad el grano tiene casi el mismo poder destructivo que el asteroide entero. Se está acercando a la Luna y en unos segundos chocará con la Tierra. Toda la gente está esperando sin siquiera respirar. El grano tiene una potencia tan increíble debido a las leyes de la física. Cuanto mayor es la velocidad de un objeto, más masa y energía tiene. A medida que el grano de arena alcanza una velocidad cercana a la de la luz, su energía y su masa comienzan a aumentar drásticamente. Ni siquiera se le puede ver, pero en su interior guarda la masa de todo un continente. Si alcanza la velocidad de la luz, su masa será infinita. Y entonces aparecerá un agujero negro. En ese caso, todos los seres vivos y no vivos del planeta desaparecerán. Los árboles, los mares y los océanos, todas las ciudades, los países y los continentes, el aire, el sonido, la atmósfera, cualquier molécula de la Tierra, todo será absorbido por la increíble fuerza gravitacional del agujero negro. Después, una vez que no quede rastro de nuestro planeta, el agujero devorará la Luna. Su fuerza gravitatoria crecerá y absorberá otros planetas del sistema solar. Pronto llegará al Sol. Nuestra estrella se dividirá en miles de tiras como si fuera espagueti y emitirá una enorme cantidad de energía. Esto podría desencadenar el nacimiento de un segundo agujero negro, pero afortunadamente el grano solo ha alcanzado el 99% de la velocidad de la luz. Eso cambia todo. Además, ningún objeto que tenga masa puede alcanzar la velocidad de la luz. El grano de arena ingresa en la atmósfera terrestre. Desde afuera, parece un meteorito cegador que atraviesa el cielo. A medida que perfora las capas de la atmósfera se calienta más y más. Las nubes en un radio de 150 kilómetros a la redonda arden. El cielo se vuelve cristalino. Si pudieras ver todo en cámara lenta, verías que el aire se ioniza, ya que sus moléculas se dividen. En la naturaleza, este proceso ocurre como producto de los relámpagos. Nuestro Sol también tiene energía ionizante que desinfecta el aire. El grano deja un agujero de ozono en su camino. Ahora este lugar no estará protegido frente a la radiación espacial y la luz ultravioleta. El grano vuela directamente al centro del océano austral. El continente más cercano a la explosión es la Antártida. El aire a su alrededor se calienta y se mezcla con la temperatura fría del océano, creando huracanes. En cuanto el grano se acerca a la superficie del océano, el agua comienza a hervir. Su temperatura y energía son tan grandes que el agua se evapora, pero las moléculas de vapor se consumen instantáneamente. Miles de litros de agua acaban de desaparecer de la faz de la Tierra. El grano desciende durante los primeros metros sin tocar la superficie, ya que el agua se evapora ante él. Finalmente cae en el océano y produce una potente explosión. Cientos de millones de litros de agua se hacen espuma y hierven a causa de las elevadas temperaturas. Toda el agua en un radio de 150 kilómetros se ilumina con una luz brillante. Las profundidades del océano, que jamás han sido alcanzadas por los rayos del sol, son casi tan transparentes como el agua del fondo de una piscina. Los restos de viejos barcos hundidos se dividen en átomos debido a la potente explosión. Los monstruos marinos desconocidos y los calamares gigantes que viven en la oscuridad se asustan por la luz brillante y huyen. Finalmente, el grano de arena toca el fondo del mar y penetra en las profundidades de la corteza terrestre. Si llega al núcleo de la Tierra, lo más probable es que el planeta produzca una increíble explosión de energía. Afortunadamente, eso no va a ocurrir. La resistencia del océano y el suelo lo frena y le quita energía. El grano genera un ligero desplazamiento de las placas tectónicas y aún hay más. Unas olas gigantes se extienden por todo el océano.
La onda expansiva crea enormes tsunamis. Imagina que lanzas una pequeña piedra a un charco. Lo mismo ocurre con el océano. Las olas gigantes se acercan a las ciudades costeras. Por suerte la gente ya ha sido evacuada, pero el daño causado por un simple grano de arena costará cientos de billones de dólares. Las casas se destruyen, las carreteras se inundan. Momentos después aparecen las lluvias y los huracanes. El agua del océano vaporizada por el grano forma nubes de tormenta gigantes. El viento las arrastra hacia los continentes y entonces, después de los tsunamis, comienzan las lluvias prolongadas que inundan países enteros. Varios días después, las catástrofes naturales siguen presentes. La temperatura del océano austral ha aumentado varios grados. El agua hierve en el lugar de la colisión, lo que derrite los glaciares de la Antártida. Millones de icebergs se derriten, por lo que el nivel del agua de los océanos aumenta en todo el mundo. Las costas de algunos continentes se sumergen para siempre. Las nubes de tormenta llegaron al Sahara y a otros desiertos. El desplazamiento de las placas tectónicas genera terremotos en algunos continentes. Los volcanes están despertando. El cielo se llena de ceniza volcánica, ceniza que tardará meses en asentarse. Al principio todo esto crea condiciones difíciles para la vida en la Tierra. Las plantas y todos los demás seres vivos no reciben suficiente luz solar. La fotosíntesis de los árboles y las algas se ve interrumpida. La producción de oxígeno se detiene. Respirar se hace más difícil. El aire que ha llegado a la atmósfera del planeta se agota lentamente. Las personas se ven obligadas a adaptarse a las nuevas condiciones. Construyen ciudades en la tierra y el océano. Crean plantaciones con iluminación artificial para favorecer la fotosíntesis. Afortunadamente, todos los problemas se terminan cuando la ceniza se asienta. En el interior de los volcanes fluye magma caliente que puede resultar muy útil por ser rico en elementos químicos y minerales. Los nutrientes caen al suelo con la ceniza y la tierra se fertiliza muchísimo. Las plantas, los árboles, las frutas y los vegetales crecen increíblemente rápido y producen mucho oxígeno nuevo. El Sahara está lleno de plantas. Parece más un prado con flores que un desierto. En lugar de haber destruido el planeta, el grano de arena lo ha renovado. Los satélites electrónicos de repente se salen de control. Hay subidas de tensión en todo el mundo. En algunos lugares hay apagones. Los científicos tienen pocos datos sobre este tipo de comportamiento solar, por lo que aún no podemos predecir cuándo ocurrirá la próxima tormenta geomagnética. Uno de esos eventos tuvo lugar en julio de 2012, pero afortunadamente logramos esquivarlo. Pero no por mucho, por solo 9 días. Para darte una idea de lo que casi sucedió, debo explicar algunos conceptos astronómicos básicos. Una tormenta solar es una serie de efectos que sentimos aquí, en la Tierra, después de que ocurren ciertos eventos en el Sol. Nuestra estrella no es más que una enorme bola de gases fundidos que se mueven constantemente, por lo que estos eventos ocurren con más frecuencia de lo que piensas. Para que comience una tormenta solar, nuestro Sol debe emitir ráfagas de energía. Se producen en forma de erupciones solares y eyecciones de masa coronal. Estos dos fenómenos envían cargas eléctricas y ondas de campos magnéticos hacia la Tierra a una velocidad de unos 5 millones de kilómetros por hora. Cuando llegan a nuestro planeta, podemos ver la aurora boreal en lugares cercanos al círculo polar ártico, pero también pueden estropear los satélites u otros tipos de comunicaciones electrónicas. Algunas de estas tormentas solares pueden ser peligrosas, y en 2012 estuvimos cerca de experimentar una muy poderosa que podría haber generado consecuencias graves. Era la más poderosa en más de 150 años, según investigaciones realizadas por astrónomos. Pero, ¿cómo logramos escapar de ella? ¿Tuvimos algo que ver con eso o fue pura coincidencia? Lo que sí sabemos es que una de esas eyecciones de masa coronal golpeó la órbita de la Tierra a fines de julio de 2012. Nuestro planeta ya había dejado esa ubicación específica en su trayectoria alrededor del Sol. Entonces, en este punto, es posible que te preguntes, ¿y si nos hubiera alcanzado? Resulta que estas intensas tormentas solares son peligrosas para todo tipo de objetos tecnológicos. Dado que ahora estamos literalmente rodeados de ellos, desde nuestros teléfonos hasta nuestros automóviles, trata de imaginar qué pasaría si todos dejaran de funcionar de repente. Las tormentas solares comienzan con una explosión o una erupción solar. Luego, los rayos X y la radiación ultravioleta viajan hacia la Tierra a la velocidad de la luz. ¿Algunos de los efectos secundarios? Bueno, pueden incluir apagones de radio y errores de navegación GPS.
Los efectos pueden continuar durante minutos y a veces horas, después de que las partículas alcancen nuestra atmósfera. Se mueven solo un poco más lento que la velocidad de la luz, pero pueden causar una descarga eléctrica en los satélites de la Tierra y dañar sus componentes. Por último, aproximadamente un día después, también nos llegan nubes de plasma magnetizado. Pueden provocar grandes apagones, paralizando más o menos todo lo que dependa de un enchufe. Es posible que ni siquiera podamos tirar de la cadena de nuestros inodoros, ya que la mayoría de los suministros de agua en las ciudades usan bombas eléctricas en estos días. Sin embargo, los efectos de estas tormentas geomagnéticas serían diferentes en todo el mundo. Las tormentas solares son curiosas de por sí, pero ¿por qué afectan a algunos lugares de la Tierra más que a otros? Según investigaciones recientes, la geología tiene mucho que ver con esto, pero tengo que llevarte un poco hacia atrás para mostrarte el panorama general. Abróchate el cinturón, porque vamos a hacer un viaje en la máquina del tiempo, a una época en la que la Luna ni siquiera existía. Todavía. Hace 4.600 millones de años, nuestro sistema solar era muy diferente de lo que es ahora. Cientos de nuevos planetas comenzaron a formarse alrededor del nuevo Sol. Planetas como nuestra propia Tierra, Venus o Marte seguían dando vueltas por el cosmos. En la década de 1970, un astrónomo llamado Donald R. Davis desarrolló una teoría que decía que la Luna nació cuando otro planeta golpeó una Tierra recién formada hace unos 4.500 millones de años. También indicó que podría haber sido del tamaño de Marte y más tarde llamó a este planeta Theia. Es difícil imaginar cómo podría haber sido ese impacto, incluso con el equipo que tenemos en estos días. Los astrónomos sugirieron la hipótesis del impacto gigante tratando de reconstruir este misterio. Después de toparse con nuestro planeta, las capas rocosas exteriores tanto de la Tierra como de Theia se lanzaron en un círculo de materia cósmica. De estos escombros nació lo que ahora conocemos como la Luna. El núcleo de la Tierra aparentemente consumió el de hierro de Theia, si es que lo tenía. Fue entonces cuando nuestro planeta también ocupó la posición que tiene hoy. De esta manera, se volvió más susceptible a las tormentas geomagnéticas. En el pasado, había poca o ninguna información sobre lo que podría haberle sucedido a Theia, además de darnos nuestro único satélite natural. Les tomó varios años a una serie de científicos dar con una idea nueva y emocionante que revolucionó lo que sabíamos sobre nuestro planeta. Lo que quedó de Theia se esconde bajo dos capas de roca del tamaño de un continente en lo profundo de nuestro planeta. Esta teoría también es una de las únicas explicaciones de por qué la Luna es tan seca y no tiene mucho núcleo de hierro. Pero, ¿por qué la geología es tan importante cuando se trata de tormentas geomagnéticas? Bueno, eso se debe a que los datos recientes revelaron que el tipo de rocas debajo de tus pies puede afectar qué tan bien tu ciudad soporta las poderosas tormentas geomagnéticas. Algunos tipos de rocas, como las sedimentarias, por ejemplo, generalmente tienen más espacio lleno de agua, lo que las hace conductoras de la electricidad. Otros tipos de rocas son más densos y tienen más resistencia cuando se trata de electricidad. Cada vez que ocurre una tormenta de este tipo, las personas que viven en las tierras altas de Nueva Inglaterra pueden tener un mayor riesgo de sufrir interrupciones importantes. Al mismo tiempo, aquellos en la llanura costera del Atlántico Medio tienen menos de qué preocuparse simplemente por lo que se esconde debajo de sus ciudades. ¿Cómo supimos lo aterradoras que son estas tormentas? Bueno, no era la primera vez que pasaba una. Las tormentas solares deslumbran a la comunidad de astrónomos desde hace muchos años. El suceso más icónico de gran magnitud fue el evento Carrington, que ocurrió en septiembre de 1859. Nos dio un adelanto de cuál es el poder del Sol, por decirlo menos. Le pusieron el nombre de un astrónomo inglés, Richard Carrington, que fue testigo de las erupciones solares. El poder de esa tormenta solar era algo que los humanos nunca antes habían experimentado. La fuerte tormenta geomagnética provocó auroras boreales hasta en el territorio de Hawái. En la mañana del 1 de septiembre de 1859, Richard Carrington se dirigió a su observatorio privado, ubicado en las afueras de Londres. Abrió la cúpula del observatorio para tener una vista completa del cielo y dirigió su telescopio a la ubicación del Sol. Vio un montón de enormes manchas oscuras que brillaban en la superficie de nuestra estrella. En poco tiempo, Carrington notó dos áreas enigmáticas, intensamente brillantes y llenas de luz blanca que brotaban de las manchas solares. Desaparecieron 5 minutos después, pero los efectos continuaron por toda la superficie de la Tierra. Al principio, más tarde en la noche, las comunicaciones por telégrafo en todo el mundo comenzaron a fallar. Chispas saltaban de las máquinas de telégrafo molestando a los operadores e incluso incendiando papeles.
Auroras de colores brillantes aparecieron en los cielos nocturnos de todo el mundo, haciendo que los pájaros confundidos piaran en la noche. Algunas personas incluso iniciaron sus actividades diarias porque pensaron erróneamente que el día ya había empezado. Hoy, nuestro planeta está sumergido en una megared de información, por lo que el impacto de una tormenta solar de este tipo sería aún más catastrófico. En la década de 1800, el uso del telégrafo recién comenzaba, pero esta Internet victoriana era una forma importante de enviar noticias y mensajes privados. En los Estados Unidos, los operadores de telégrafos habían notado antes interrupciones locales y auroras boreales causadas por tormentas eléctricas, pero el evento Carrington y sus efectos eran algo que nunca antes habían visto. Muchas líneas de telégrafo en América del Norte se volvieron inútiles. Un gerente de telégrafos de Pittsburgh incluso recordó que las corrientes que fluían a través de los cables eran tan fuertes que los contactos de platino corrían peligro de derretirse. Otro ejemplo fue el de un operador de telégrafo ubicado en Washington, D.C., llamado Frederick W. Royce, quien resultó herido cuando su frente tocó un cable de tierra. Las muestras tomadas de los lugares helados de la Tierra nos dicen que el evento Carrington fue el doble de grande que cualquier otra tormenta solar experimentada en los últimos 500 años. Es muy difícil imaginar cuál podría ser el impacto de una tormenta de esa magnitud hoy, pero según un informe de 2008 redactado por la Academia Nacional de Ciencias, podría costarnos entre 1 y 2 billones de dólares en daños. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer individualmente para ayudar a reducir el daño, como comprar un generador o instalar un suministro de energía de respaldo. Puede ser un panel solar o una turbina eólica. Más aún, podemos equipar nuestras casas con protectores contra sobretensiones que se pueden conectar a nuestros aparatos eléctricos y pueden salvarnos de descargas y otras sobretensiones. La solución más sencilla de todas: simplemente desconecta todos los dispositivos que no estés utilizando en un momento determinado. Si no están conectados a una fuente de alimentación, no pueden verse afectados por ninguna sobretensión.